Juan capítulo 14. Yo vivo en la ciudad de Phoenix, Arizona, pero soy mexicano, más mexicano que las tortillas. Y tengo 15 años ya de casado con mi esposa Vivian. Tenemos 4 hijos. Abelito de 11 años, Andresito de 8 años. Tenemos una nena, Ana Paula, de 4 años. Y tenemos a un tornado ahí en la casa de casi 2 años, Alejandro. Y juntos servimos al Señor a través de este ministerio que nos ha confiado, donde cantamos, pero también compartimos la palabra. Y hay una carga en nuestro corazón por la familia, hay una carga en nuestro corazón por necesidades dentro del hogar, que muchas veces no son tratadas del todo en nuestra sociedad. Y siempre tratamos de hablar de la importancia de que Dios sea el centro de la familia, para que entonces vivamos en una sociedad estable. Yo quiero compartirle de algo que definitivamente es una de estas necesidades dentro del hogar y tiene que ver con el amor, porque a mí me tocó compartir el tema, ¿sí?, el poder del amor. Y lo que voy a compartir en esta tarde tiene totalmente que ver con el amor. Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Y esta es la necesidad más profunda que tenemos en nuestro corazón. ¿Sabe? La gente en nuestra sociedad, el ser humano se la pasa corriendo hacia espejismos donde cree que va a encontrar la plenitud de su vida. Trabaja, se esfuerza para llegar a estos espejismos donde cree que va a encontrar la felicidad. Y cuando ya llega a esas metas, cuando ya llega a ese espejismo, se da cuenta de que no era lo que estaba buscando. Entonces, se propone ir hacia otro espejismo donde cree que va a encontrar la plenitud, donde cree que va a encontrar la felicidad, se esfuerza, trabaja. Su objetivo es llegar ahí. Desde lejos le atrae, cree que va a encontrar lo que tanto había buscado, y cuando llega ahí, después de haberse esforzado, voltea a su alrededor y se da cuenta de que no era lo que estaba buscando. Y así se va sobre otro espejismo, se da cuenta de lo que ve a su alrededor y dice, esto no es. Se da cuenta de que el tener ciertas cosas no le traen satisfacción. Se da cuenta de que su necesidad no tiene que ver con algo terrenal, ni siquiera con algo material, sino que su añoranza, la añoranza del ser humano, es llegar a casa. Llegar a casa. La añoranza que tiene en su corazón es el sentirse amado, el sentirse amada. La añoranza que tiene en su corazón es el amor, el abrazo del Padre, la relación con Dios. Cuando descubre esta gran verdad, entonces comienza a decir el ser humano, este es el lugar donde yo quería llegar. Este es el lugar que tanto había buscado en toda mi vida. Había buscado en tantos lugares y no encontraba, pero ahora he encontrado el lugar, he encontrado el camino, he llegado a casa, he encontrado la necesidad más grande que había en mi corazón, el amor. Dios es amor. Mire, y la gente tiene esta gran necesidad de llegar a casa, de encontrar el camino. Yo quiero, por eso hablar de esto, porque yo me he dado cuenta de que la necesidad más grande que tengo en mi corazón no tiene que ver con algo terrenal, no tiene que ver con algo material. Simple y sencillamente la necesidad más profunda que hay en mi corazón es tener una constante intimidad con mi Padre Celestial. Con mi Padre Celestial. Además, yo veo esto en mis hijos, yo veo esto en mi esposa.
Yo contaba a un amigo la otra vez que al tener 4 hijos, nosotros al principio cometíamos el error de estarles comprando un juguete cada fin de semana a mis niños, hasta que comenzamos a ver que después de una hora, pues varios de esos juguetes que les comprábamos los dejaban por ahí tirados, o al siguiente día, a la semana, ya se les pasaba la fiebre, ¿verdad? De que quería, de lo que le habíamos dado. Y llega un momento donde mi esposa comienza a decirme: Abel, ya no les estés comprando. Sí, pero es que ya no les estés comprando. Oh, déjalos, que yo no tuve lo que ellos pueden tener. Ya no les estés comprando, me decía mi esposa. Y entonces ella comenzó a meter juguetes en una caja, los guardaba, les dejaba unos afuera, y después de unos meses volvía a sacar estos juguetes, metía con los que ya habían jugado pues en todo ese tiempo. Y es bien curioso porque los niños no se acordaban de estas cosas y volvían entonces a jugar con los que ya tenían antes. Entonces nos dimos cuenta de que no era un juguete la mayor necesidad de nuestros hijos, sino que nuestros hijos vivían más plenos, se sentían más plenos cuando nosotros les dábamos tiempo de calidad, cuando nosotros lo llevábamos a una nieve, cuando nosotros lo llevábamos a pasar al columpio, cuando nosotros lo llevábamos al parque, cuando nos poníamos en la mesa a jugar, cuando nos poníamos a ver una película, cuando de repente le decíamos a los niños: vamos a dormirnos todos ahora en la cama de mamá y papá, cuando les contábamos una historia, etcétera, cuando los escuchábamos, sobre todo en la noche, que como papás de hijos pequeños queremos que se duerman ya a las 9 de la noche. Apagamos la luz, y cuando apagamos la luz de su cuarto surge la primera pregunta, ¿no? Papá, ¿y por qué esto? Papá, ¿y por qué el otro? Mamá, ¿y por qué? Dice mi esposa, anoche que yo estaba platicando con ella, que mi hijo, el segundo, se la pasa, ¿verdad?, yendo con mi esposa a su cuarto a preguntarle cosas que no le pregunta en el día, pero simplemente no se quiere dormir, ¿verdad? Pero mi esposa le da el tiempo, y estos son los momentos que nuestros hijos añoran. ¿Sabes? El ser humano entonces nace con esta añoranza de sentirse amado, con esta añoranza de tener relación con Dios, con nuestro Padre Celestial, con el amor. Obviamente nosotros como padres somos representantes, ¿verdad?, de la paternidad de Dios en la relación que tenemos con nuestros hijos. Pero lo que quiero decirle es de que el ser humano está buscando esto, y entonces camina hacia espejismos porque no sabe el camino para llegar a casa, y así se la pasa entonces el resto de su vida sin poder encontrar la plenitud que tanto está buscando desde pequeño. Mire lo que yo le voy a leer en Juan capítulo 14, versículo 2. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿De la casa de quién? Del Padre, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: y si me fuere, dice, y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis, dice, el camino. Pero mire, al parecer uno de los discípulos no entendía todavía de lo que Jesús estaba hablando. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al parecer Jesús está queriendo decir que el Padre es un destino, que la paternidad de Dios es un destino. De hecho, si usted se pone a buscar el significado de la palabra Padre, le va a dar a entender esto. El significado de la palabra Padre es destino.
es destino. Y es un lugar que todo ser humano necesita experimentar, porque fuimos creados, ¿para qué? Para tener una relación con nuestro Padre. Fuimos creados para tener relación con Él. Fuimos creados para amarle y para sentirnos amados por Él. Y esa es la gran necesidad de la gente. Esta es la gran añoranza en el corazón de la gente. Pero no saben el camino para llegar a casa. No saben el camino para llegar a esta relación. No saben el camino para encontrar la plenitud que tanto añora su corazón. Y es por eso que entonces van sobre espejismos, tratando de encontrar satisfacción, tratando de llenar este vacío. Y Jesús les estaba hablando entonces de que Él era el camino para llegar a este destino final. ¿Cuál es? La relación con el Padre. Recordemos cuál es la historia más hermosa de amor que existe. El Padre, el amor, nos creó. De hecho, hizo este mundo para que lo habitáramos y tuviéramos comunión con Él. Pero el pecado cambió todas las cosas. ¿Y qué hizo? Tuvo que enviar a su único hijo a pagar por nuestro pecado, por nuestra maldad, y costó la vida de su hijo el volver a recuperarnos a nosotros. Costó la vida de su hijo el que tú y yo podamos llegar a este destino, el amor, y podamos disfrutar entonces de la plenitud en su máximo potencial. Jesús hizo esto a través del sacrificio de la cruz. Nos dejó el camino libre para poder llegar a nuestro destino. Por eso es que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Como quien dice, le estaba diciendo a sus discípulos: no busquen otros caminos. Como quien dice, le estaba queriendo decir al ser humano: no busques otro camino, no busques en espejismos. Yo soy el camino para que tú puedas encontrar lo que tanto anda buscando tu corazón. ¿Me entiende lo que yo le digo en esta tarde? Sí. Hay una añoranza en el corazón del ser humano. Mujeres, hay una añoranza en su corazón. Si usted se identifica con esto que estoy diciendo, y esa añoranza que tienes en tu corazón no tiene que ver con algo material, no tiene que ver con algo terrenal, tiene que ver con una relación con tu Padre celestial. Miren más adelante, en el versículo 8, Felipe le dice: Señor, muéstranos a quién, al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Otro de sus discípulos estaba diciéndole lo mismo: muéstranos al Padre. Pero en otras palabras, Jesús lo que le estaba queriendo decir en ese momento es: oye, mi intención desde que estoy contigo es que tú conozcas el destino al cual tú tienes que llegar. Mi intención desde que estoy contigo, mi intención desde que me conoces, es de que tú encuentres la plenitud que tanto está añorando tu corazón, que tú puedas llegar al Padre. Por eso es que Jesús entonces decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes? Yo me identifico mucho con estos dos discípulos. Le voy a decir por qué. Yo no tuve la fortuna de tener un padre presente. De hecho, yo no conocí a mi papá sino hasta los 20 años de edad. Mis padres se separaron antes de que yo naciera. Mi padre tenía un problema de alcoholismo. En ese tiempo que mi madre estaba embarazada, me tenía en su vientre.
Mi padre la agrede, mi madre va a dar al hospital y a partir de ahí, mamá dice, yo ya no quiero volver a ver a este hombre. Entonces ellos se separan. Mis abuelos protegen a mamá y de ahí mis padres ya nunca se vuelven a ver. Después de yo haber nacido, recuerdo desde que tengo uso de razón que mi madre me llevaba a la iglesia, me llevaba a un lugar donde enseñaban la Biblia. Y mi madre, con el deseo de que yo no sufriera por la ausencia de un padre, comienza a enseñarme que yo no tenía una carencia de papá. Mi madre me decía, y lo recuerdo muy bien, Abel, tú no careces de una figura paterna, porque Dios es tu padre, Dios es tu papá. Lamentablemente, el enemigo ya había trabajado en mi mente y en mi corazón. Y yo era de las personas que decía, yo no necesito un papá, yo no necesito un padre. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Me estaba negando el llegar a mi destino. Me estaba negando a llegar a experimentar la plenitud que tanto añoraba mi corazón. No sabía lo que estaba diciendo. Pero la ausencia de un padre lastimó tanto mi corazón que, en otras palabras, lo que yo quería decirle a mi mamá cuando me enseñaba de la paternidad de Dios era, no quiero volver a tener una experiencia que lastime mi corazón como la primera. Es por eso que yo rechazaba la paternidad. Cuando venía a mi mente la palabra padre, no era algo muy bueno, porque al tener un padre ausente, yo siempre pensaba que Dios Padre era alguien distante y totalmente desinteresado de mi persona. Por otra parte, mi madre tenía que salir a trabajar, me dejaba con mis abuelos y mi abuelo era una persona dura, era una persona agresiva muchas veces, podía ser una persona vigilante, castigador. Y si por un lado, al venir a mi mente la palabra padre, pensaba que Dios era alguien distante y desinteresado de mi persona por haber tenido un padre ausente, por otro lado, la crianza de un abuelo no me ayudaba mucho, pues pensaba que Dios Padre era alguien duro, agresivo, vigilante, castigador. Y esto entonces provocaba una barrera que impedía que yo pudiera familiarizarme con la paternidad, que yo pudiera llegar a mi destino, que yo pudiera experimentar el amor en su plenitud. Esto formaba una barrera que provocaba entonces que yo viviera alejado de una relación con Dios. De hecho, mi madre me llevaba a la iglesia cuando estaba chico y yo estaba acostumbrado entonces a ver a Jesús de otras maneras, pero siempre Jesús estuvo tocando a la puerta de mi corazón para restaurar la paternidad y así poder entonces experimentar el llegar a este destino de plenitud que es el amor. ¿Me entiende lo que yo le digo en esta tarde? Por eso le digo que yo me identifico mucho con lo que dice Felipe, con lo que Jesús le dice a Felipe. Jesús, sorprendido, le contesta a Felipe y le dice: tanto tiempo he estado contigo y no me has conocido, Felipe. Ya le estaba hablando como el Padre mismo, porque son uno, y porque Jesús en este pasaje estaba diciendo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstrame al Padre? Si las palabras que vienen de mí no las hablo por mi propia cuenta. En sí Jesús le estaba diciendo: yo soy al que tú anhelas conocer. Yo soy el destino para que tú experimentes lo que tanto desea tu corazón. Y esta misma pregunta quizás en esta tarde Dios la quiere hacer a tu corazón. Quizás si tú te identificas con esto que estoy diciendo, quizás en esta tarde Jesús está tocando a la puerta de tu corazón para decirte:
Tanto tiempo he estado contigo y no me has conocido. Tanto tiempo he estado contigo y no has podido llegar a tu destino. Y es que le voy a decir algo que sucede todos los días en nuestra sociedad. Si algo quiere hacer el enemigo, es distorsionar la imagen paterna en nuestra sociedad. Si algo quiere hacer el enemigo, es que tú y yo no lleguemos a un estado de plenitud. Si algo quiere hacer el enemigo, es que tú y yo no lleguemos a casa. Si algo quiere hacer el enemigo, es repetir un patrón de herencia cultural donde el ser humano desde su niñez en casa sea afectado por una paternidad terrenal lejos del modelo original. Todo esto provoca una orfandad que aún parte de la iglesia puede experimentar, independientemente de que la gente venga a una congregación, independientemente de que la gente venga a una reunión de domingo y viva en el cristianismo. Miren lo que sucede. Muchas veces la gente acepta a Jesús en su corazón y en agradecimiento por el regalo inmerecido de la salvación quiere servir, quiere entregar todo y comienza a caminar con un corazón de siervo. Pero si esta persona fue afectada con el tema de la paternidad, entonces corre el riesgo de solamente quedarse abrazado de la cruz sin poder llegar a su destino, que es la paternidad de Dios. Entonces se le dificulta para sentirse hijo, pues de acuerdo a la crianza que recibió, de acuerdo a la imagen que percibió acerca de la paternidad, de acuerdo al ejemplo que se le dio, es la imagen que muchas veces tiene acerca de Dios Padre. Entonces esto provoca que solamente se queden abrazados de la cruz en agradecimiento, y eso está bien, pero la intención de Jesús era venir y pagar por nuestro pecado, por nuestra maldad. ¿Para qué? Para que tú y yo nos reconciliáramos ¿con quién? Con el Padre. Y para que esto suceda, si una persona ha venido a los caminos del Señor y acepta a Jesús en su corazón, pero ha tenido una experiencia en casa donde fue afectado durante la crianza y tiene una imagen equivocada de lo que es la palabra Padre, necesita una restauración de la paternidad en su corazón para entonces poder llegar a su destino, que es la paternidad de Dios. ¿Sabes? Esta es la estrategia del enemigo en este mundo, que el ser humano no llegue a su destino. El precio ya fue pagado. Jesús pagó en la cruz. La victoria en la cruz nos deja el camino libre para poder llegar a este destino, a una relación con el Padre, para poder reconciliarnos con Él y poder experimentar el amor en su totalidad. Pero el enemigo no va a permitir que tú y yo podamos llegar a ese lugar, a este estado de plenitud. Y tú y yo entonces tenemos que hacer algo si es que nos identificamos con esto. Como le digo, cuando venía a mi mente la palabra Padre no era algo muy bueno, pero mi madre ya me llevaba a la iglesia y yo me acostumbré a vivir abrazado de la cruz en agradecimiento por la salvación. Pero, ¿sabes? A los 20 años de edad yo tengo que reconocer que había alcanzado cierta amargura por la ausencia de un padre, y mi madre ya me llevaba a la iglesia.
Entonces Jesús a lo largo de 20 años estuvo tocando a la puerta de mi corazón para restaurar la paternidad. Pero sabes, yo nunca le abrí la puerta, porque esto de la ausencia de un padre me había lastimado tanto que yo decía, yo no quiero que nadie toque esta área de mi corazón. Entonces esto me hizo caminar durante mucho tiempo como siervo abrazado de la cruz en agradecimiento por la salvación, pero sin poder llegar a mi destino y poder gozar de la plenitud en la relación con mi Padre. Y quiero decirte algo, como yo no conocía a mi papá y Jesús ya había tocado muchas veces a la puerta de mi corazón para restaurar la paternidad. Nosotros vivíamos en una casa rentada. Mi madre tenía que salir a trabajar. Yo tenía 20 años. Mi madre tenía que salir a trabajar para sacarme adelante. Enfrente de donde nosotros vivíamos había, recuerdo, unos laboratorios. En el segundo piso había unos departamentos en renta. Yo quiero decirte algo. Habían sido tanto las veces que Jesús había tocado a la puerta de mi corazón para restaurar la paternidad y así llegar a mi destino, que entonces Dios tuvo que traer a mi papá a vivir enfrente de donde yo vivía y conocerlo una vez, conocerlo por primera vez. Mi padre, sin darse cuenta de que nosotros vivíamos en la casa de enfrente, sin conocerme, ni siquiera me conocía físicamente, ni yo lo conocía físicamente. No sabíamos, si nos hubiéramos encontrado en la calle, jamás nos hubiéramos reconocido. Pero mi padre llega a rentar los departamentos que quedaban arriba de ese laboratorio y llega a vivir ahí con su esposa, sus 3 hijos. No sabía que nosotros vivíamos enfrente. Pero Dios lleva a mi papá a vivir enfrente de mi casa para entrar en un proceso de restauración de la paternidad en mi corazón. Recuerdo que esa tarde mi madre llega del trabajo, hace una lista para que yo fuera al mercado, y cuando voy a medio camino, escuche lo que le voy a decir, me alcanza un jovencito como de 15 años. Y lo primero que él me dice cuando me toca el hombro y volteo es: oye, es que tú y yo somos medios hermanos. Tu papá es mi papá. La primera vez que yo lo vi, yo dije, ha de estar equivocado porque no nos parecemos en nada. Pero este jovencito me dice estas cosas: tu papá es mi papá, tenemos la misma sangre, somos medios hermanos. Yo le digo, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿De dónde saliste? ¿De dónde sacas esto? Y me dice esto: es que tenemos una semana viviendo enfrente de tu casa. Hoy mi papá en la mañana, antes de irse a trabajar, abrió las cortinas de ahí de la sala y vio en la casa de enfrente salir a una señora y la reconoció. Inmediatamente dijo: esta es mi ex esposa. Es decir, mi papá abre las cortinas de la sala, ve salir a una señora en la casa de enfrente y dice: ah, caray, a esta señora yo la conozco. Tengo 20 años de no verla, pero ya la conozco. Y cuando me ve salir a mí de la misma puerta, dice mi medio hermano que mi papá dijo: este muchacho debe de ser tu medio hermano. Córrele, ve y alcánzalo. Córrele, dile que son medios hermanos, que tienen la misma sangre, dile que tienen el mismo papá, dile que estamos viviendo enfrente de su casa, tráetelo para acá. Y Dios lleva a vivir a mi padre enfrente de mi casa. ¿Sabes por qué? Porque yo me encontraba tan atorado en el camino sin poder llegar a mi destino. Tuvo que llevarme a conocerlo, iniciar una relación con mi papá por primera vez y así comenzar a restaurar la imagen y el concepto de lo que yo tenía acerca de la palabra papá. Y un momento donde yo comienzo a conocer a mi papá y sí, cometió errores que lo llevaron a destruir su vida. Sabes, mi papá termina su camino en esta tierra a los 55 años de edad, sin sus 2 piernas,
en una silla de ruedas con diabetes, casi ciego. Sus 3 hijos lo ponían afuera de un banco para que la gente tuviera misericordia de él y le dejara unas monedas, y ya después lo recogían en la tarde. Mi padre, cuando yo lo conozco, no estaba así. Los años pasaron y entonces comenzó a complicarse de su salud. Pero cuando yo conozco a mi papá, era una persona normal, pero eso sí, con una carga en su corazón, en su conciencia, una culpabilidad que no podía sostener. Mi papá caminaba en su vida queriendo regresar el tiempo para iniciar de nuevo y no cometer tantos errores. Si algo tenía mi padre en su corazón, era un anhelo por regresar el tiempo. Dentro de lo que mi papá sentía en su corazón también era un arrepentimiento por haber estado ausente en la vida de su hijo. Mi papá tenía una oración a su modo. Tenía una oración para Dios, y esa oración era: Dios, no permitas que yo me muera sin conocer a mi hijo. Y años antes de que él partiera, Dios lo lleva a vivir enfrente de donde yo vivía. Cuando yo conozco el corazón de mi papá, ¿sabes? Llegó un momento donde la culpabilidad hacia mi padre se comenzó a ir. Llegó un momento donde el resentimiento hacia mi padre se comenzó a ir. Llegó un momento donde el rencor hacia mi padre se comenzó a ir. Ya no sabía a quién culpar. Sabía que mi abuelo, el papá de mi papá, había sido duro con él. ¿Sabes qué? Después me di cuenta de que la misma historia de mi padre fue la historia de mi abuelo. Mi padre tuvo a un padre duro. Mi padre tiene que salir pronto de su casa, tiene que salir a temprana edad de su casa para buscar aceptación, y esto lo hizo meterse en el vicio y en otras cosas que lo llevaron a la destrucción. Pero mi abuelo también tuvo una crianza dura que no le enseñó quizás a estar presente y a ser un buen padre. No lo llevó a su hijo entonces a este destino, a experimentar la plenitud, el amor. Pero después me di cuenta de que era un patrón de herencia cultural que se repitió en ellos, un patrón de herencia cultural que daña y lastima. Llegó un momento en donde yo no sabía si culpar a mi papá, a mi abuelo, a mi bisabuelo o a mi tatarabuelo. Y lo único que pude pensar es que el enemigo tiene una estrategia y no quiere que yo tenga una relación personal con el amor. Dios es amor, y el enemigo no quiere que yo tenga una relación personal con mi papá, con mi Padre eterno, con Abba Padre. No quiere. Pero esa es la necesidad que hay en mi corazón. Yo no puedo dejar de tener una relación con mi papá, porque si no, no puedo salir adelante. Me detengo en el camino, no avanzo, me amargo la vida, vivo infeliz. Entiendo entonces que fui creado para tener una relación con mi papá. Y ese es el mismo anhelo que hay en tu corazón, mujer, en esta tarde. Si algo el enemigo no quiere es que tú no llegues entonces a tener una relación con tu Padre Celestial, pero resulta que es el anhelo más grande que hay en tu corazón. Es el anhelo más grande que había en los discípulos. Es el anhelo más grande que había en el corazón de la gente. Cuando Jesús estaba en esta tierra, ¿sabes qué? Su anhelo era restaurar la imagen de la palabra Padre en el corazón de la gente. Aún los maestros de la ley llevaban las cosas de acuerdo a la instrucción que nos había dejado el Padre, pero no lo hacían de todo corazón. Estaban lejos
de entender quién era Abba Padre. Tanto así que no podían reconocer que Jesús era el Hijo de ¿quién? De Dios. Jesús, la intención de Él era llevarnos a casa. Y hoy en día la intención de Jesús es esta. Por eso te dice en esta tarde: tanto tiempo he estado contigo y no me has conocido. Si hay una necesidad en el corazón también de la iglesia, es que gran parte de las personas no han conocido la paternidad a través de Jesús. ¿Por qué? Porque necesitan decir: yo decido perdonar, yo decido sanar, yo decido olvidar, yo decido soltar, yo decido ser libre. ¿De qué? De todo lo que pudo haber afectado nuestro corazón durante la crianza, de todo lo que pudo haber afectado nuestro corazón con las vivencias, las experiencias que están ligadas a una herencia cultural que daña y lastima. Todo esto es un obstáculo del enemigo para no experimentar el amor. Y en esta tarde Dios te dice: enamórate, enamórate de mí, enamórate, conóceme, 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 conóceme. Para el Padre costó la vida de su Hijo el que tú pudieras llegar a casa. Y en esta tarde hoy tú puedes llegar a casa. Y tú puedes llegar a casa. Tú puedes llegar a casa. Wow, esta decisión de haber dicho algún día a los 20 años: papá, yo decido perdonarte, fue un parteaguas en mi vida. Mi vida cambió a partir de ahí. Dios comenzó a restaurar la paternidad en mi corazón. Comenzó a restaurar la imagen, el concepto que yo tenía acerca de Él. Tanto así que después de un tiempo comienzo a escribirle de mi corazón diciéndole: eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, tú has sido el Padre que siempre soñé. ¿Sabes qué he aprendido? A partir de ese momento que yo dije: papá, yo decido perdonarte, que Dios intervino. Entonces Jesús comenzó a restaurar la paternidad en mi corazón. Comencé a entender que soy hijo. Soy hijo. Sí, el sacrificio de la cruz me hizo vivir en agradecimiento y caminar como siervo. Pero la intención de Jesús era que yo me sintiera hijo una vez teniendo la victoria en la cruz. Entonces entendí que soy hijo. Soy hijo. No soy un huérfano. Y Dios no me ha dado un espíritu de esclavitud para vivir en temor, para vivir en inseguridades, para vivir estancado en el camino. Dios no me ha dado un espíritu de esclavitud para vivir en orfandad, como mucha gente vive en la sociedad. Dios me ha dado un espíritu de adopción, de identidad, por el cual hoy puedo clamar: papá, Padre, Abba Padre, papito. Soy hijo. Y si algo he entendido es que soy amado por mi Padre. Tanto así que si yo teniendo 4 hijos, yo no tendría el valor para dar la vida de uno de mis hijos, yo daría mi vida para que mis hijos no sufrieran. Pero esto habla del amor tan grande que mi Padre me tiene, que envió a su único hijo,
para volver a recuperarme a mí. Eso me hace sentirme amado. Y esto me hace vivir en casa y me hace sentirme pleno. Me hace gozar del abrazo de Abba Padre. Me hace escuchar sus palabras. Me hace vivir en casa. Me hace entender lo que dijo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto me ha hecho llegar a casa y vivir en plenitud. Toda la vida, durante 20 años me la pasé buscando el camino para llegar a casa, y a partir de que yo dije, yo decido perdonar a mi papá, comencé mi camino a casa. ¿Sabes que entendí? Que Dios Padre jamás será un Padre ausente. Él siempre estará presente. Y aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo eso, mujer, el Señor verá por ti. Dios te recogerá. Eres hija. Y si los planes de un padre terrenal no te incluyeron, no te preocupes, porque de que estabas en el vientre de tu madre, los planes de tu Padre eterno ya te incluían a ti. Ya te incluían a ti. Yo no sé si tú te identificas con esto que he dicho en esta tarde, pero yo te quiero decir algo. Quizás tú dices, Abel, mi historia se parece a la tuya. Yo tuve un padre ausente y realmente ha sido para mí difícil el poder llegar a este destino de plenitud y experimentar el amor. He venido a la iglesia, pero no he dejado que Jesús restaure la paternidad en mi corazón. Pero resulta que es importantísimo que le abras tu corazón. Si tú eres una persona que se identifica con esto, entonces Jesús está tocando ahorita la puerta de tu corazón diciendo, este es el día en el que tú puedes llegar a casa. Quizás tú eres una persona que dices, Abel, yo sí tuve un padre, pero es como si no lo estuviera. Siempre estuvo ocupado, siempre estuvo desinteresado. Y lejos de poder tener una buena relación, pues a veces me sentí solo, sola. Crecí definitivamente con el concepto y la imagen incorrecta de lo que realmente es la paternidad. En esta noche Jesús está tocando a la puerta de tu corazón diciéndote, yo quiero que llegues a casa. Yo quiero restaurar la paternidad. Quizás en esta noche, en esta tarde dices, Abel, yo sí tuve un padre en casa, pero muchas veces fue agresivo, fue exigente, qué sé yo. La paternidad que muchas veces el enemigo usa a través de los padres terrenales está lejos del modelo original. No estoy diciendo que todos los padres son malos. Hay padres terrenales que han hecho muy bien su trabajo, pero en la mayoría de las veces nuestra sociedad ha sufrido porque muchos padres terrenales, aunque no tengan la intención de agredir a los hijos, si no son dirigidos en una relación por el Padre Celestial, están lejos de poder cumplir su llamado como padres terrenales. Entonces pueden convertirse, sin que sea su intención, en cómplices por una estrategia del enemigo. Entonces gran parte de la sociedad ha sido lastimada por padres. Entonces hay una generación de adultos que necesitan hoy decir, yo decido perdonar, yo decido sanar. Quizás tú fuiste una persona que dice, Abel, papá sí estuvo en casa, pero muchas veces fui lastimada física y verbalmente, y esto siempre se quedó en mi corazón. Dios está tocando a la puerta de tu corazón diciendo en esta tarde, déjame restaurar la paternidad en ti. Y el perdonar en cualquiera de estos casos definitivamente, mujeres, nos hace experimentar el amor en todo su potencial. Dios es amor. ¿Sabes? Cuando Jesús comenzó a restaurar la paternidad en mi corazón, pasan los años, entonces Dios me permite casarme, me dio a
a Vivian, una bendición, mi compañera. Entonces comencé a entender todo lo que abarcaba mi responsabilidad al ser un representante de la paternidad de Dios en mi hogar. Y entendí entonces que mi esposa tiene la gran necesidad de ser tratada como un vaso frágil, valorada. Su gran necesidad de ser tratada como una reina, como una dama. Todo eso lo iba a recibir de Dios a través de su esposo. Y Dios me habla el entendimiento y comienza a hablar a mi corazón. Es: Abel, así como tu esposa desde niña recibía de su papi el buen trato, el ser valorada, el ser tratada como una princesa, como una mujer, como una hija mía, es tu responsabilidad como esposo ser un representante de mi paternidad con ella. No es tu hija, es tu esposa, tu compañera, pero ella espera de ti que seas un buen representante de esta paternidad que yo te doy en la relación que tienes con ella, y así ella pueda sentirse tratada como una reina, como una hija mía, como una dama. Por eso, si algo yo hablo cuando quiero compartirle a las mujeres, se tiene que levantar una generación de mujeres que oren por sus compañeros. Porque si algo quiere atacar el enemigo, son a las cabezas de hogar. Y se tiene que levantar una generación de mujeres guerreras que digan: mi esposo es un hombre de Dios, es un hijo de Dios, es un caballero, es un buen padre. Si algo yo le digo a mi esposa todos los días es: mamita, hasta ya sabe que cuando yo le hago así, ella ya sabe de lo que le estoy hablando. Si algo yo le digo a mi esposa todos los días es: ¿ya oraste por mí? ¿Ya oraste por mí? Al principio, ¿sabe qué? Literalmente agarraba sus manos y se las ponía en mi cabeza. Imagínese, con tantos hijos, ella decía: espérame, que estoy ocupada, ¿verdad? Pero para mí era tan importante que mi esposa orara por mí, porque yo le decía: mamita, si tú no oras por mí, ¿quién lo va a hacer? Si tú no me bendices, ¿quién lo va a hacer? Si tú no intercedes por mí, ¿quién lo va a hacer? Si tú no oras por una transformación por el hombre de tu casa, ¿quién lo va a hacer? Hasta que mi esposa entendió de la importancia de orar por su esposo, de orar por el padre de sus hijos, de orar por la cabeza de su casa, por la cabeza de su hogar. Yo tengo una niña de 4 años. Para mí no es problema, ahora que Dios Padre me está guiando paso a paso en la relación con mis hijos, para mí no es problema preparar a mis hijos para cuando sean adultos, que sepan su responsabilidad de lo que es tener un hogar, de cómo tratar a su esposa y cómo tener una relación con sus hijos. Es un reto, pero con la ayuda de Dios voy a poder lograr preparar a 3 varoncitos. Pero tengo una niña, y cuando supe que mi esposa estaba embarazada de una niña, no es que no me pusiera contento, realmente me puse feliz. Pero a partir de que supe que iba a tener una niña, un nudo había en mi corazón que no me dejaba tranquilo. Porque yo decía: bueno, mi responsabilidad es preparar a mis varones, pero ¿quién se va a casar con mi hija? ¿Quién se va a casar con mi niña? Llega un momento entonces donde mi esposa me pregunta: oye, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás preocupado? Parece como si no quisieras tener una niña.
No vaya a sentir ella desde el vientre el rechazo. Le digo, no la estoy rechazando, al contrario, estoy feliz de poder tener una niña. Pero simplemente esto no me había pasado con los 3 varones. Y es que estoy preocupado con quién se va a casar mi niña algún día. Y mi esposa se agarra a la risa, ¿no? Me dice, mira, déjate de cosas. Si tú ejerces bien tu llamado como esposo, tú le vas a elevar el estándar a tu hija de lo que debe de elegir a la hora de casarse. Pero al tener 2 mujeres en casa, me doy cuenta de la importancia de que la cabeza de hogar dé este sentido de la paternidad de Dios, de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas. Una de las cosas que me encanta a mí es ver a mi niña siempre con sus cosas de princesa. Mire, a veces se pone tantas cosas, que una diadema, un moño, se peina de una manera, se pone unos zapatos del color que no le queda al vestido, de repente saca un vestido no sé cómo, etcétera. Si usted la viera en una de esas fotos que le hemos tomado, usted diría, parece una piñata, ¿verdad? Pero ella es feliz, feliz. Y a mí no me importa cómo se vea mi niña. Yo lo que quiero entonces es decirle, mamita, tú eres una princesa. Te amo, te amo, te amo, te amo. I love you. Y cuando ella está en su hábitat, donde papá le dice, eres hermosa, eres bella, eres una princesa, y ella es tratada como una mujercita, como un vaso frágil, yo sé que ella comienza entonces a experimentar el vivir en este destino para lo que fue diseñado. Y mi anhelo entonces es que mi esposa viva en este destino también de adulta, que viva en casa, que se sienta amada por el Padre a través de su esposo, que se sienta valorada, tratada como un vaso frágil, como una reina. Por eso es que siempre digo, ore mujer por su esposo. Y quiero invitarle en esta tarde que cierre sus ojos ahí donde está. Y yo le voy a hacer unas preguntas. Y no porque yo sea hombre, estas preguntas no van para mí. Definitivamente Dios ha traído estas preguntas a mi mente tiempo atrás. Pero esta pregunta es la siguiente: ¿qué imagen tiene usted? ¿Qué imagen tiene usted de la palabra papá? ¿Qué imagen tiene usted? ¿Qué concepto tiene usted de la palabra padre? ¿Qué recuerdos le trae a usted cuando viene a su mente la palabra papá? No estoy diciendo que todos han tenido una mala experiencia. Probablemente si tú has tenido un buen papá, probablemente si tú has tenido una buena experiencia en tu crianza respecto a la paternidad, no se te va a dificultar el poder llegar a este destino, llegar a casa, llegar a esta relación personal con Abba Padre. Pero si tú dices, Abel, no ha sido una buena experiencia, no tengo buenos recuerdos, entonces Jesús está tocando la puerta de tu corazón en esta noche para decirte: quiero que conozcas esta parte que no conoces.
quiero sanar tu corazón y quiero que tengas en tu mente y en tu corazón el concepto correcto, la imagen correcta de lo que es la paternidad, el amor.